Ministro, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes. Bueno, señor representante, cuéntenos pues en definitiva de dónde van a salir 7 billones de pesos para llenar el hueco fiscal para el año entrante y porque ya no se necesitaron otros 7. Esas dos preguntas queremos hacerle, usted las enfocará como quiera. Bueno, ministro, yo empezaría por lo último. No es que no se hayan necesitado los otros 7. Lo que pasa es que ninguna de las fórmulas planteadas inicialmente en el proyecto fueron aceptadas por los partidos, por el Congreso y por la opinión pública en general. Recuerde usted que cuando se habló del IVA generalizado de un 53% que tiene hoy de la canasta a un 80%, pues eso tuvo una reacción enorme y eso daba un recaudo de 11 billones de pesos con una compensación de evolución mejor a los deciles más pobres que tenía un costo de cerca de 2.6 billones de pesos. Esa propuesta inicial fue desechada y, oh curiosidad, algunos de los críticos de esa propuesta, como algunas ONG por ahí que hablan de temas tributarios, ya están diciendo de que eso era lo más estructural que tenía la reforma. O sea, para algunos analistas realmente nada es bueno y nada sirve y nada les parece. Esta reforma, doctor Londoño, no es una reforma por la cual seguramente recordarán al Congreso, ni es la reforma estructural, ni es la histórica reforma que el país necesita. Eso es cierto. Esta es una reforma más con algunos dosis de estructurabilidad, porque realmente el propósito de todas las reformas tributarias no solamente es recaudar más, las reformas tributarias también deben ser un escenario para generar unas condiciones de crecimiento económico. Pero esta reforma, en cuanto a las personas jurídicas, tiene una disminución en la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta, en una eliminación del impuesto al patrimonio para las sociedades, en un desmonte paulatino de la renta presuntiva, además de el beneficio de la importación de bienes de capital al permitirse el descuento del IVA, un beneficio para las mega inversiones, que por curiosidad también hemos escuchado las críticas de las ONG a las que me refiero, que dicen que eso va a valer 9 billones de pesos. Y la verdad es que yo no sé cómo calculan, pues cómo saben cuántas mega inversiones van a venir, inversiones de más de 1 billón de pesos, en cuyo caso la tarifa del impuesto no sería del 30, sino del 27. Se le olvida a esos analistas que hoy hay zonas francas que tienen una tarifa del 20%. Esta reforma trae un beneficio, fue una propuesta de campaña de lo que es la economía naranja, un beneficio que será para 7 años, no para 5 como inicialmente se dijo, y se ajustó muy bien la definición de qué es economía naranja, porque como estaba en un principio, pues la economía naranja era tan extensa que daba hasta actividades impensables. También esta reforma trae una modificación en cuanto al impuesto para las viviendas y los inmuebles en general de más de 918 millones de pesos, cuya tarifa es del 2%, pero se extendió a la vivienda nueva y usada y a todos los inmuebles en general, con excepción de los que están asociados al campo, a la ruralidad. También trae impuesto de patrimonio para las personas naturales a partir de 5.000 millones de pesos hacia adelante, ya no con una tarifa del 1.5%, que es una tarifa muy gravosa, sino con una tarifa del 1%. Se crea un régimen simple para que muchos contribuyentes que hoy están en la informalidad se vinculen a la formalidad, pagando con una sola tarifa el impuesto de renta, IVA e impuesto de industria y comercio. Se va al plurifásico, que ha sido un tema muy discutido con bebidas azucaradas y cervezas,
y se mantiene la condición actual de los contribuyentes, personas naturales, más o menos hasta 7,5 millones de ingresos mensuales. De ahí para arriba ya la curva se empieza a empinar, porque la idea es que los que más devengan, pues más paguen, que es lo que es la progresividad. Y se establece el impuesto a los dividendos con una tarifa del 15% para aquellos que tengan más de 10,3 millones de pesos de dividendos, y para las empresas, para las sociedades que saquen las utilidades del país, pues se les cobra un impuesto que se había desaparecido, pero que aquí se reimplantó, que es como el impuesto de remesas. Eso es como en resumen ahí, doctor Londoño, lo que va. Eso nos da un recaudo de 7,2 billones de pesos, y se establecen unas medidas de tipo administrativo en cuanto a lo que es la reestructuración de la DIAN para vincular un número de funcionarios competentes por la vía meritocrática. Se le dan unas facultades especiales a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque la cuota en la lucha contra la evasión y la elusión que se les impuso no es menor. Se crea la normalización tributaria nuevamente. Este es un mecanismo mediante el cual los contribuyentes que se han alejado de la DIAN se sinceren con ella. Lo mismo el beneficio de auditoría, y se precisan unos tipos penales porque nace el delito de la defraudación fiscal. Había uno que se llamaba evasión fiscal, ahora es defraudación fiscal, donde se le va a imponer unas penas, unas investigaciones de tipo penal a todos aquellos contribuyentes que superen ciertos montos de evasión y de elusión. Para ello se crea un comité al interior de la DIAN para no dejar los contribuyentes a merced del análisis de cualquier funcionario, y igualmente pues se modifican muchas cosas de tipo administrativo, como es la posibilidad de terminar todos esos procesos en la vía contenciosa por mutuo acuerdo, con unos beneficios para los que así procedan. Eso es más o menos como el resumen del proyecto que hasta ahora está a disposición de las plenarias. Representante Oscar Darío Pérez, usted que le toma el pulso a la opinión en estas materias, y a partir del principio de que nunca en la historia, nunca, jamás fue favorable la figura del alcabalero, nunca. El alcabalero fue siempre condenado a las llamas del infierno, y esa es una tarea ingratísima. Pero a la hora en que se necesitan los recursos públicos, entonces todo el mundo hubiera querido que el alcabalero hubiera tenido éxito y que los recursos públicos abundaran para satisfacer tantas necesidades como las que se presentan en una sociedad en desarrollo. Usted, pues, que le toma el pulso a esta opinión, ¿dónde cree que estén los debates más encendidos, o si cree ya conformadas unas mayorías suficientes para que después de un proceso de pupitreo quede aprobada toda esta reforma de los 7,2 billones de pesos de nuevos ingresos para el Estado? No, doctor Londoño, la tarea que sigue es una tarea muy compleja, muy difícil. No va a ser tránsito fácil por las plenarias de Senado y Cámara. Lo de las comisiones económicas fue una especie de examen, mucha discusión, se discutió ese proyecto, pero artículo por artículo. Eran 35 ponentes. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara eran más de 100. Entonces, eso fue una especie de medición, de medidor de lo que va a pasar en las plenarias. Llegaron más de 650 proposiciones, las que tuvimos que estudiar una a una con el gobierno, cuáles tenían aval, cuáles no, porque aquí se tocan temas disímiles, se toca no solamente lo que yo ya acabo de mencionar como que es el panorama, como que es la visual, sino que se tocan temas de todo orden, temas desde el punto de vista de que se iban a gravar las comisiones de los servicios financieros, cosa que finalmente se desechó porque eso se traducía en un mayor valor del costo de los usuarios de esos mismos servicios, hasta de imponerle una
una retención en la fuente a la financiación de los ingresos que provenían de fuente extranjera para financiar exportaciones o importaciones, pasó por el tema del leasing, de los seguros de vida, pasó por los fondos de pensiones que pretendían gravar las utilidades de las reservas pensionales, tanto del sector público como del sector privado, pasó por el tema de los notarios, pasó por el tema de los profesionales independientes o los contratos de prestación de servicios. Usted vio tal vez el gran escándalo que armó una ex senadora, que porque de 120 millones de pesos hoy hacia arriba que se graban, se bajó a 109, entonces ella dijo que por la noche le habían creado un impuesto nuevo a los colombianos cuando el impuesto ya existía, se restableció en 120 millones hacia arriba. Esto ha tocado todas las esferas, las rentas laborales, las pensiones, en fin, no ha sido una tarea fácil y no va a ser fácil el tránsito que todavía falta por las plenarias. Se ha escuchado, no es que eso esté afirmado así, que hay algunos partidos con algún interés de hundir ese proyecto. Ese proyecto, vuelvo y repito, no es histórico, no es la reforma simple y estructural que Colombia necesita. Yo creo que esa reforma va a ser tan difícil hacerla como reformar la justicia, porque es que el estatuto tributario nuestro, que tiene más de 1000 artículos, es un estatuto farragoso, cada uno defiende su pedacito. Me llamó mucho la atención cuando hicimos la audiencia pública en el Congreso de la República, donde fueron todos los representantes de los gremios de la producción y del poder en Colombia, y yo creí que iban a aportar, que iban a decirnos de dónde arreglábamos la situación tributaria de Colombia, y por el contrario, mi sorpresa fue que pidieron 132 exenciones más, o sea, no, la ley de financiamiento la estaban convirtiendo en una ley de desfinanciamiento. Así que fácil no le queda la tarea a este proyecto, pues el Congreso en su sabiduría tomará la decisión que corresponda. Lo único claro es que este proyecto no choca con una política de austeridad. El gobierno se había comprometido en 1.2 billones el año entrante, eso ya fue relevado. Están hablando de más de 2 billones de pesos. Yo he leído sus sesudas columnas sobre el tema de embajadas, de consulados. Esas son cosas que tiene que hacer el presidente de la República en forma inmediata, y eso contradice, eso va en contravía de noticias como que se va a crear el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Ojalá no vayan a tener un solo cargo burocrático más. Por el contrario, con esos acuerdos de La Habana se crearon 27 instituciones. Yo no sé si eso sea volver trizas nada, pero eso tiene que reestudiarse, a ver qué tantas de esas instituciones se necesitan y cuáles no. A nosotros nos dijeron mentirosos cuando dijimos que la JEP nos iba a costar un infierno de plata, y ahí está, tiene un presupuesto de 300.000 millones de pesos y pidieron 470.000 millones de pesos, y a cada guerrillero le está pagando un sueldo cada mes, y ahora están pidiendo 8 billones de pesos por desmovilizado, y esa es la feria y la piñata fiscal, y ahora es que hay que adecuar 3 millones de hectáreas de tierra, y en fin, y hay que adquirir, y está el fondo de adaptación, y está la Agencia Nacional de Tierras, y dele, eso todo tiene que ser modificado, porque es que las reformas tributarias nosotros no podemos aumentar los ingresos, llenar los huecos fiscales a punta de más impuestos, más ingresos. Necesitamos agregarle a eso una fuente de recursos, es el egreso, es decir, menos gasto, menos burocracia, menos funcionamiento y más inversión y más eficiencia en la inversión. Yo creo que con el manejo de un manejo austero, un manejo racional de los recursos, un manejo ortodoxo, ético y moral, pues los recursos tendrán que rendir, y tendrán que rendir para bien de la inversión pública. Es una vergüenza que en los bancos haya cerca de 7 u 8 billones de pesos de regalías no ejecutadas. Y es una vergüenza, como lo dijo el auditor, que los bancos de Colombia tengan 20 billones de pesos de recursos públicos no ejecutados.
Claro que también es una vergüenza, como lo dicen algunos, que es que esa plata la podemos coger para otros propósitos. Jamás, eso está comprometido. Lo que sí podemos es hacer que los recursos públicos hagan un tránsito rápido a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. O sea que la reforma tributaria no es la solución a los problemas de Colombia, la solución es de muchos órdenes y uno de ellos es una mayor fuente de recursos, porque Colombia sí tiene una histórica tradición vergonzosa que en los países al menos comparables es de los que menos aporte tiene de las personas naturales. En Colombia, de cada 100 pesos de impuestos sobre la renta que se recauda, 85 lo aportan las empresas y 15 las personas naturales. Y en los países miembros de la OCDE es 50 y 50. Y en Chile es 40 las personas naturales, 60 las sociedades. O sea que si estamos muy distantes de eso. Hay identificados más de 12.000 contribuyentes que tienen más de 50 millones de pesos mensuales de ingresos y esas personas no tributan prácticamente nada. Representante, nosotros seguimos muy preocupados con el tema de las sentencias ejecutoriadas en firme, que no valen sino la suma de 8 billones de pesos, que tendrán que aparecer en alguna parte, porque eso no tiene vuelta de hoja. Ahí no hay discusión posible, ni hay discusión de intereses, que por ahora son intereses moratorios del 30%, lo que tiene un significado enorme. Yo quiero preguntarle por eso y también preguntarle por el tema central y el tema de fondo. Es que o nos portamos bien con esta ley de financiamiento y hacemos los sacrificios que haya que hacer, muchos de ellos en contravía de ciertos proyectos nacionales. Usted no puede invitar inversión extranjera y al mismo tiempo decirle que le va a cobrar un impuesto de remesas. Eso tiene un impacto y la gente saca papel y lápiz y dice, bueno, ¿cuánto me tengo que ganar para poder remesar lo que tengo que remesarle a la casa matriz? De manera que la gran pregunta es, las calificadoras de riesgo, ¿cómo están viendo esta situación? ¿Cómo vieron la situación de los 7 billones que ya se cayeron? Hubo 11 millones de pesos que no aparecieron, sino que simplemente se pospusieron. Y las calificadoras de riesgo, ahí, ¿usted cómo lo ve, representante? Sí, ministro, me parece, para comenzar por lo último, me parece muy grave porque no hay acuerdo entre las calificadoras. Standard & Poor's nos mantuvo la calificación de BBB menos con posibilidades de estable, o sea, nos dio una especie de visto bueno, suponiendo que la reforma tributaria iba a pasar o el proyecto de financiación. O sea que ellos se adelantaron a lo que no ha sucedido. Pero a contrapelo, Fitch dice, la otra calificadora, que le parece que aunque pasara la ley de financiamiento, esta sería insuficiente. O sea, ahí tiene usted una duda entre las dos calificadoras de riesgo. Muy delicado, muy complicado eso, pues realmente, porque si las calificadoras no nos mantienen el grado de inversión, usted se imagina donde perdamos el grado de inversión, en cuanto se nos encarece la deuda pública, no solamente la de los colombianos, sino la del sector privado. Mejor dicho, eso sería un escenario impensable. El efecto de ese escenario, yo creo que sería superior a los 10 billones de pesos de impacto sobre la deuda pública. Es que como en el periodo pasado, en los 8 años pasados, nos dedicamos a endeudarnos y a gastarnos la bonanza petrolera. Entonces, tenemos una deuda pública gigantesca, un 55% como proporción del Producto Interno Bruto, tanto del gobierno central como del resto de las entidades. Eso es una deuda absolutamente gigantesca que cualquier aumento en la tasa de interés nos impactará gravosamente. Tiene usted razón, las inversiones se alejarán del país en la medida en que más costosas se vuelvan para los inversionistas. Y ese 7.5% de dividendos, sin lugar a dudas, será un factor fundamental a la hora de hacer los análisis. Claro que sí, se tratase de una mega inversión, pues yo me pregunto cómo hacen esas ONGs que se dedican al tema del análisis tributario,
¿Cómo hacen para predecir que eso vale 9 billones de pesos? ¿Será que saben cuánto van a ser las inversiones que van a fluir a través de megaproyectos? Por ahí se hablaba de algunos intereses de entidades muy importantes del orden del mercado internacional de montar unos parques temáticos en Colombia, no sé, unos tipo Disney o tipo de esas cosas. Yo no sé, serán las únicas mega inversiones que podrán venir, porque es que una inversión de 1 billón de pesos tampoco será fácil. Ahora, hay unas inversiones para el sector agropecuario, para que quienes creen impuestos en el sector empleos, en el sector agropecuario, tengan también un beneficio tributario. Aquí los beneficios tributarios también han rendido sus frutos. Mire usted que el turismo, que en Colombia ha crecido y de qué manera, el turismo, así como la industria hotelera tuvo unos beneficios, y usted ve el desarrollo hotelero que ha tenido Colombia. O sea que los beneficios tributarios no se deberían satanizar tan a priorísticamente como lo hacen algunos, pero sí coincido en que hay que tener cuidado con ellos. Y, ministro, se me escapó, ¿qué fue lo primero que me tocó en esta última importante? Los 8 billones de pesos de sentencias ejecutoriadas. No, mire, ministro, realmente usted tiene toda la razón. Esos ya no son pasivos contingentes, esos son pasivos reales. Eso se llama, en plata blanca, deuda pública. Y a mí me parece muy grave. Además, yo presenté una proposición que el gobierno está estudiando, porque es que si yo fuera un beneficiario de una deuda de esas, o sea, de una cuenta por pagar de esas de la nación, pues a mí me gustaría más que no me la pagaran, que me la dejaran rentando el 30% al año. ¿Qué inversión da el 30%? Ninguna, esa. Y yo ninguna en ninguna parte del mundo. Sí, no, eso no da ninguna, es que mejor dicho, eso es increíble, es que eso le voy a decir, eso es 6 veces la tasa, no la tasa real, hoy, 6 veces. Entonces la verdad es que yo propuse que a esos créditos, esas deuda pública, esos pasivos, se les tasara una tasa igual a la promedio de la tasa de captación del sistema financiero. Es decir, pasar una deuda de reconocer el 30% al año a una deuda del 5%, que es la promedio de la tasa de captación. Entonces, como los tenedores de la deuda no van a querer conservar esa deuda, entonces por allá hay una idea del doctor Fernando Nicolás Araújo que me parece maravillosa, y es: convierta esa deuda en TES y déle los TES a los beneficiarios de la deuda, y ellos pueden ir a negociar eso en el mercado secundario. Pero lo que no podemos tener es un peso del 30% de 8 billones. Mire, el 30% de 8 billones no son sino 2.4 billones de pesos al año. ¿De dónde? Ese es el recaudo total, superior, no total, superior a lo que vamos a obtener con la reforma tributaria de las personas naturales. De todas las personas naturales en Colombia que van a quedar grabadas y que hoy están grabadas, que son 2.8 millones de personas, vamos a recaudar 1.9 billones, y en los solos intereses de la deuda, que ya no es una contingencia, sino que es una realidad, se nos dan 2.4 billones de pesos. Y en la DIAN y el Ministerio de Hacienda dice que está estudiando la propuesta. Yo no sé qué hay que estudiarle a eso. Ahora, dirán que tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, pero ¿por qué tenemos que reconocerle un interés de mora, sino que la ley puede decir: le vamos a reconocer un interés igual a la tasa de captación del sistema financiero, y el que no esté de acuerdo, venga, le pagamos su deuda en TES y vaya a negociar los TES en el mercado? Pero lo que yo no puedo dejar es eso pesándome en mi balance y en mi estado de resultados sin hacer nada frente a ello, porque eso sí es el peor de los mundos. No solamente estamos condenados a pagar 8 billones y tenemos un contingente enorme, porque aquí al Estado lo demandan por todo y el Estado no se sabe defender, y todos los días son deudas y sume y sube, y reconociendo esos intereses monumentales. Es que pregúntele a cualquiera de los beneficiarios de un pago de esos a ver si quiere que le paguen en TES o a ver si quiere que le bajen los intereses. Pues está haciendo el negocio del mundo. El 30%, como usted lo dice, ¿cuál país del mundo? En los Estados Unidos le reconocen, en el mejor de los casos, el 1,5%. Claro. Y aquí el 30% anual, pero ni hablemos de ese tema, porque ya se sabe lo que le pasa a alguien como me pasó a mí, cuando
los pagos que se hacían por una deuda de esas vigentes eran de 44.5% anual. Desde luego que la tasa de crecimiento del IPC era mucho mayor, o era mayor, y la tasa de interés era mayor, pero 44.5% anual. ¿Cómo le parece? Bueno, entonces esos son temas que hay que tratar a fondo y hay que mirarlos con cuidado porque entonces preguntarán algunos, ¿y la seguridad jurídica qué hay? Si no quiere que me genere intereses, págueme los intereses en el momento en que sea. Y Juan Manuel Santos y el ministro Cárdenas dejaron de pagar esas obligaciones y eso tuvo que ser un acto voluntario. ¿En favor de quién? ¿Quiénes son los tenedores de esos papeles? Bueno, preguntas que se hacen y que se pierden en el vacío. ¿A qué horas empiezan las sesiones, representante Oscar Darío Pérez? Pues, ministro, hoy nosotros empezamos a las 2 de la tarde. Hay 3 proyectos únicamente, pues, los que vamos a atender en estas sesiones extras, que es uno, pues, que tiene que ver con una superintendencia, creo que la Superintendencia de Salud, el otro tiene que ver con las TICs y el otro tiene que ver con la ley de financiamiento. Yo creo que 3 días para eso va a ser muy poco, supongo yo que van a extender las extras, con una consideración de que la ley que tiene que salir este año, si no sale este año, no se aplica el año entrante, es la ley de financiamiento. Las otras son muy importantes, yo sé que son muy importantes, pero si no salen este año no pasa nada, pero la ley de financiamiento sí es bastante urgente, hablando de fechas propiamente dichas. Representante Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y por enseñarnos y enseñarle a nuestros oyentes la gravedad que tiene el tema del financiamiento, las fuentes primordiales de recursos para estos 7 billones de pesos y el problema de fondo del que ni hablar. Usted no quiere ni oír hablar del tema, que es una pérdida de calificación crediticia de Colombia, porque eso sería sencillamente demoledor para las finanzas públicas y privadas también. Doctor Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Ministro, muchas gracias, un saludo muy especial y un feliz día para todos.